Vamos a dialogar con Miguel Yulday, es médico veterinario de Las Camelias, empresa importante, sin lugar a dudas, de la provincia de Entre Ríos, para que nos cuente sobre este tema. Miguel, ¿cómo te va? Buenos días. Andrés Jotower por este lado y Rubén Scooby te saludan. ¿Cómo estás? Buen día, Miguel. Hola, buenos días. ¿Qué ¿Qué tal? tal, ¿Cómo le va? Andrés, Rubén? ¿Qué Buen tal? día a la audiencia. Muchas gracias por atendernos. Bueno, una situación compleja, cuando uno habla de aviar, dice, bueno, se está yendo ese problema de Entre Ríos, de la República Argentina, y nuevamente un caso que deja perplejo y preocupa a todos. Sí, sin duda. La verdad que yo creo que el influenza aviar desde el 2023 para la fecha, ya tenemos que considerar que está en Argentina siempre. O sea, antes era una enfermedad, o sea, partiendo de la base, es una enfermedad viral altamente contagiosa que años antepasados correspondía a rutas migratorias de aves silvestres, ¿no? De aves migratorias que venía de la corriente, ya sea desde Norteamérica, desde Brasil, y bueno, y siempre Argentina, es como quien dice, era el final de esa migración cuando terminaba afectando a aves también de la zona. Pero desde el 2023 hasta la fecha debemos considerar que el virus ya está en Argentina, sino que justamente tiene sus episodios de mayor o menor incidencia. Ujú. Miguel, ¿y hay posibilidades, porque se han encontrado los últimos casos que yo recuerdo, por ahí vos me podés corregir, se han encontrado en la provincia de Buenos Aires? ¿Las condiciones climáticas, geográficas, tienen injerencia en la transmisión de este virus? Se cree que en parte sí, Ajá, por ejemplo, lo más complicado que lo pasamos, que hasta incluso llegó a Entre Ríos, fue en 2023. ajá. Eh, Mucho también coincidió que en 2023 en Entre Ríos fue en pocos lugares, porque si se acuerdan era un verano seco Ujú, y que gracias a Dios también esas aves no paraban, en su ruta migratoria no paraban en los humedales o lugares que puedan consumir agua en Entre Ríos, sí en otras provincias. ujú, Ahora, siempre está un poco relacionado a hacerse la idea de que cuando aparecen aves silvestres, es un control que hace SENASA, ujú, son monitoreos que realmente de rutina lo lleva, eso no impide o no afecta al mercado. ujú. Pero cuando afecta a aves comerciales, muchas veces, que ahí sí empieza el problema para nosotros en la producción avícola, sí, muchas veces está pasando que esas aves comerciales están cerca de un ave de traspatio, que es un grave problema Ujú. para esta producción, o de humedales con aves silvestres. Claro. Y en ese caso, ¿qué es lo que, digamos, el vecino, el que tiene ave de traspatio, qué es lo que puede llegar a hacer, Miguel? ¿Cómo puede prevenir? ¿Cómo puede, de alguna manera, porque, a ver, en lo que son cría intensiva, el caso de ustedes y otras empresas en la provincia de Entre Ríos, provincia de Buenos Aires y demás, tienen un control sanitario de manera permanente, tienen infraestructura que protege y demás. Pero en el caso de aquel que tiene las 4 o 5 gallinas, 2 patos en el fondo de la casa para el estofado, digamos que no hace control sanitario. Tal cual. Yo creo lo importante de este punto es Ujú, que lo que ayuda muchísimo ujú, es que cuando es la denuncia rápida, ujú, el aviso rápido, ya sea a una municipalidad cercana, al ente de SENASA más cercano, ante situaciones de mortandad repentina. Es una enfermedad altamente contagiosa que muchas veces no te presenta signología, sino que usted ya encuentra el ave muerta. ujú. Entonces, la importancia de eso es la denuncia rápida y el aviso para cercar esa zona, más allá de todo, la toma de muestras y después mandar al laboratorio de red de SENASA, que en 24 horas Ujú, está el resultado para saber si es positivo o negativo de influenza. Uno, a raíz de ese foco, el SENASA ha trabajado junto con las empresas avícolas hace un par de años en establecer un radio de 3 kilómetros como zona de foco ujú, y 7 kilómetros más, o sea, 3 y 7 suman 10 kilómetros el perifoco.
Entonces eso lo tratan como zona, controlando todos los movimientos, rastrillando todo tipo de aves que hay en la zona. Entonces, ¿qué son las dos patas fundamentales de esto? Es enseñar bioseguridad, enseñar la bioseguridad que se trabaja en la industria avícola, trabajar con bioseguridad también en esas aves de traspatio, que muchas veces se lo recomienda, enciérrenlas, no las dejen tanto al aire libre, enciérrenlas, pongan un tejido que evite ese contacto del traspatio con el ave silvestre, porque mayormente pasa que el ave silvestre hace puente con el ave de traspatio, y el ave de traspatio es que muchas veces contagia a nuestras aves comerciales. Y a veces ha pasado que sin tener las menos probables, ha pasado que por bioseguridad también, siempre el número uno de esta enfermedad es bioseguridad. Es que de aves silvestres lleguemos a aves comerciales. Pero el gran punto es trabajar en la denuncia y el aviso temprano a las autoridades. Hay que perder ese miedo que muchas veces piensan que va a causar un problema para ellos, para ellos mismos, sino que ayudan a que la detección temprana te ayuda a formar ese foco y perifoco y trabajar intensivamente en esos 10 kilómetros, cosa que uno en 21, 28, 35 días ya pueda estar liberando esa zona, despoblando esa zona y comenzar de nuevo. Miguel, ¿cómo se transmite el virus de animal a animal? ¿Cuál es el vector? ¿El aire, los líquidos, el contacto directo? ¿Cómo es? El virus, al ser altamente contagioso, tiene vía aerógena en una pequeña proporción. La vía fecal-oral es otra vía de contaminación. Y también todo lo que se llama fomite, que sean herramientas que pueden ingresar sin desinfección a una granja. Es muy común que una materia fecal de un ave silvestre ingresada con un calzado de un operario a una granja también la transmite. Mira. También se ha corroborado transmisión a través del agua. Hay lugares como provincias más en el sur del país que no tienen para dar consumo de agua en las granjas de pozo profundo, sino que son aguas que ustedes ya saben cómo viene de otra zona, y ahí en esa zona que ese agua ha tenido contacto con aves silvestres también es un peligro de contagio. Por eso la importancia de clorar el agua. Uno haciendo una buena cloración del agua puede ayudar también a eliminar el virus de influenza. Pero principalmente es materia fecal en contacto con herramientas, calzado, cualquier cosa que nosotros mismos que estamos en la granja somos los responsables de hacer esa bioseguridad. Seguro. Miguel, cuando empezó el programa hablábamos de lo que sucede en la provincia de Entre Ríos, que los mismos productores, los trabajadores, ponen mucho énfasis por el tema del control. Son galpones cerrados donde hay mucha, se trata de preservar este tema. Sin embargo, ocurren, como en el caso de la provincia de Buenos Aires, este caso que se conoció también semanas atrás en el Uruguay, que también tiene problemas. ¿Usted considera que son, digamos, el trabajador con el zapato ya puede llevar un problema? ¿Cómo se enfrenta a esta situación? ¿Hay que ajustar más los zapatos para, digamos, solucionar este problema? Sí, sin duda, de vuelta. Cuando hablamos de que el eje central de la bioseguridad, si hay un punto de inflexión que se trabajó hace 4 o 5 años, es el famoso pediluvio. Nosotros por reglamentación de SENASA tenés que cumplir requisitos de distancia a otras granjas, que vos tengas un solo ingreso a la granja, que tengas un desinfectante de vehículo que funcione con una bomba a presión. Siempre se hacía hincapié en eso. Y el operario que va a la granja desde afuera, el uso de botas descartables. En granjas reproductoras vos tenés una ducha que usás la ropa y el calzado de esas granjas reproductoras. Mira. Y sin embargo hubo casos en granjas de reproductores, los padres de los pollos que hoy ustedes pueden consumir, que se sabe que tiene una bioseguridad mucho mejor, y sin embargo ha pasado que está la cuestión de que desde la ducha hacia el galpón hay un trayecto que hay materia fecal de otro tipo de aves, entonces
esa cuestión de decir, si uno quisiera hacer lo mejor, es tener un calzado por galpón. Claro. En las aves comerciales sería lo ideal que uno antes de entrar al galpón cambie su calzado. Muchas veces por cuestiones operarias, a veces yo creo que vamos a eso, nosotros lo estamos trabajando, pero hay cuestiones que por idiosincrasia de la gente, porque en nuestro caso quizás tenemos 210 granjas con distintas realidades, claro. Uno puede instalando decir, bueno, si no hay un cambio de calzado, vamos a hacer un pediluvio, que es una bandeja con desinfectante al ingreso de ese galpón para mitigar esa cuestión. ¿Viste? Sí. Entonces el uso de pediluvios en los galpones, por galpón, fue una práctica quizás de las más recientes instaladas. Y el otro también, más allá de la importancia de la producción avícola que implica un 50-52% de la producción nacional en Entre Ríos, en Entre Ríos también tenemos un gran porcentaje de galpones y granjas con más de 20 años de construidos, que también pueden tener sus defectos en cuanto a bioseguridad, ¿no es cierto? O sea, si bien uno ve inversiones, por suerte a nivel de galpones de última tecnología, porque la genética del pollo de hoy te lo pide, hay una cuestión de bioseguridad estructural en los galpones más novedosos, que sí es más fácil implementarla, pero acá lo importante es la bioseguridad operacional, es lo que hacemos todos los días, lo que estamos en contacto con las aves. Claro. Miguel, ¿se dan estos casos donde, digamos, en galpones de la provincia de Entre Ríos, donde hay cambio de calzado, se visualiza esto, se charla con los propietarios, con los empleados, de alguna manera para amortiguar el tema de estas enfermedades? Bueno, en Entre Ríos somos muchas empresas, ¿no? Por eso hablábamos recién que era el 50% de la producción nacional. Pero bueno, desconozco por ahí otras realidades de otras empresas. En el caso nuestro, es lo que estamos implementando, incentivando. Y como te digo, cuando no se puede llegar a concluir que cada galpón tenga 3-4 calzados según el operario que va a entrar, es lo que sí está magnificado en todos los galpones, es el uso de pediluvios, para decir, ingresar con una suela de zapato, suela de zapatilla o de bota desinfectada. Seguro. Miguel, te voy a poner en un berenjenal en este momento, y tiene que ver con los emprendimientos denominados de gallinas felices. Ay Dios, dijo Miguel del otro lado. Que no son gallinas felices, sino que son gallinas que andan a campo. ¿Traen algún tipo de complicación, riesgo el hecho de que las gallinas anden allí dando vueltas de manera libre y demás? ¿Es complicado desde el punto de vista sanitario? Es un problema grave, al igual, el sistema de gallina felices o libre de jaula que le llaman, o sea, son dos conceptos, hay algunos que son galpones que están sin jaulas y sin embargo no salen a pastar o al campo, pero lo que ustedes conocen más tradicionalmente sí, andan por el campo, y ese es el mismo riesgo que la gallina de traspatio, o más aún porque son más cantidad de aves. O sea, la gallina de traspatio que sale a buscar comida justamente en el patio de una casa o a la vuelta de los galpones de herramientas de cualquier campo, bueno, en este caso el concepto de gallina feliz es lo mismo, es un gran riesgo. Es cierto, hay muchos que han tomado conciencia y han hecho esas cuestiones de los pequeños galpones móviles donde también le pusieron tejido, donde las recomendaciones, cuando pasan estos episodios, como estamos cursando hace 7-8 días, se les dice, bueno, mantenerlas encerradas en el lugar con tejido, por favor que durante estos días no salga. Claro. Entonces esa es la conciencia también de esa gente. Es cierto, ese trabajo en las gallinas felices que implique que no salga a comer más que nada pasto, implica que tengan que dar más alimento también dentro de ese galpón móvil que tengan, o un galpón que tienen preparado para eso, así no sea móvil.
pero es la conciencia del trabajo que hablamos con Traspatio. Exacto. Por favor, en estas situaciones, mantener las aves encerradas porque vos tenés que evitar el contacto con aves silvestres. Claro, exactamente. O sea que reviste la misma peligrosidad que un ave de traspatio, en definitiva. Totalmente. Y Ah, lo que sí ajá. por ahí se hizo hincapié en su momento, cuando podés tener más o menos resistencia a ese tipo de prácticas, pero uno no puede ir en contra, sino que tiene que adaptarse y que esa gente tenga su capacitación también, Claro. es que una cosa es un proyecto de gallinas felices de 50 a 100 gallinas, otra cosa ya son 500, 1000 gallinas, Claro. pero por más mínimo que sea el número, lo que por ahí siempre incentivó el SENASA es trabajemos en tener registrado esos establecimientos. Cuando uno tiene registrado el establecimiento mediante un número de RENSPA, entonces es mucho más fácil el control después, porque a lo que voy, lo que hablábamos hace un momento, cuando vos tenés un caso denunciado, que vos formás el foco y el perifoco de 7, 10 kilómetros, es mucho más fácil cuando vos lo tenés en el sistema de autogestión de SENASA, el establecimiento está registrado. Es más fácil llegar, es más rápido trabajar. No sé si me explico. Sí. Se entiende, se entiende. Sí, también va en la responsabilidad de cada uno, ¿no? Si vos tenés 10 gallinas, lo decíamos con Andrés hoy, Miguel, antes en una ciudad que era más pequeña, las gallinas era común en todas las casas, ¿no? Pero ahora se visualiza menos, ¿no? Más en las zonas suburbanas, en la zona más alejada del centro. Pero la problemática es la misma, porque estas gallinas, este gallo pueden traer ese problema. Sí, totalmente. Con respecto a, hasta ahora venimos hablando de aves particularmente, ¿no? Y sobre todo el riesgo del tema de aves. ¿Qué pasa con el tema huevo? Porque también es otra de la parte de producción avícola. ¿Trae complicaciones para el tema de huevos? Sí, justamente, o sea, en su momento afecta a las dos categorías de aves, ya sea la de líneas pesadas, productoras de carne, con sus reproductores y sus pollos, y la línea de ponedoras, siempre lo que son de aves de vida más larga, a veces son más susceptibles que las aves de vida corta. Las gallinas ponedoras también en su momento fueron el año pasado, el último caso registrado que fue en Los Toldos, en provincia de Buenos Aires, fue solamente una gallina de producción de huevo, una granja de producción de huevo, y bueno, y no se extendió más de eso, que ese caso fue allá por agosto, agosto-septiembre, del cual se trabajó ahí el SENASA se autodeclaró hacia la OMSA, que tenía influenza aviar, fue el último caso, y después de que se hizo el despoblamiento, el sacrificio, porque lo que hay que tener, no hay que olvidarse de esto, la importancia, el daño productivo que causa, porque uno tiene que despoblar, o sea, sacrificar todas las aves del establecimiento, enterrar en el mismo establecimiento las aves, el alimento y el guano o cama de pollo. O sea, no podés sacar nada de ahí. Entonces, eso son grandes pérdidas, obviamente, primero el productor que está en eso, pero también se ha trabajado que si ese productor cumple con la resolución 1699 del 2019 del SENASA, si esa granja cumplía con todas las reglamentaciones, mediante un chequeo del personal de SENASA, uno puede recibir una indemnización para cubrir una parte de esos gastos, ¿no es cierto? Pero lo otro es que sí, afecta a ponedoras, a reproductores, a pollos. Si uno habla de aves silvestres, siempre son más susceptibles los patos y los gansos, y después le siguen las gallinas. Siempre el pato y el ganso son más susceptibles a esto, pero la gallina de traspatio también. Y bueno, y toda categoría de aves comerciales que nombramos. Sí es importante aclarar que este tipo de enfermedades no se contagia, no afecta el huevo y no afecta la carne de pollo, o sea, no afecta el consumo de ambos productos. Mira qué dato. Entonces, no, porque a uno le quedó una imagen, no recuerdo si fue en la provincia de Misiones o en la provincia de Corrientes, allá cuando empezó 2023, que un productor que tenía ponedoras tuvo que mandar todos los huevos que había recolectado. En Corrientes fue. No me acuerdo. Hacer un pozo y mandar todos los huevos para adentro. Lloraba el tipo, imagínate que tenía. Sí, creo que hizo una presentación judicial, pero no hubo, tuvo que destruir todo. Sí,
pero Sí, no sé pero si hizo bien o hizo mal a partir de esto, teniendo en cuenta que no se transmite. Pero no sé cómo son las condiciones sanitarias en aquel momento. no, está bien, está perfecto que surge, capaz no me expliqué bien anteriormente, pero Ujú, la idea es, cuando uno está en el foco ujú, de esa granja infectada, ujú. por una cuestión de que el huevo puede ser, o el camión de huevo puede ser un vehículo Mm, de llevar el virus, o el camión de pollo puede ser un claro. vehículo de llevar ese virus. Ujú, Por eso es que en esa granja ujú, se sacrifica y se elimina todo. claro. Lo que uno sí, cuando va a trabajar en el foco y perifoco, Ujú, mediante análisis, uno entra en las granjas de foco y perifoco sí. de análisis consecutivos cada 14 días. Ujú, Si vos demostrás mediante análisis de PCR que sos negativo, ujú, vos podés seguir trabajando, comercializando huevos, ujú. comercializando pollo. ¿Me explico? Perfecto. La eliminación de todo tipo de ave, Ujú, huevo ujú. o pollo es en el lugar que fue detectado positivo. Ajá, ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? No porque esa carne o ese huevo pueda contagiar al humano, no, nada que ver. Es para que uno no difunda la enfermedad claro. transportando Ujú, esos productos. claro. Y el huevo vos lo llevás, qué sé yo, de la granja a una distribuidora y ahí estás transportando el virus también en la cáscara, propiamente dicho. Claro, Claro, tal cual. pero no se puede desinfectar, digamos, con algún sistema, Miguel, para no, digamos, No. perder la producción de huevos. Hay que destruir todo, no queda otra. Sí, en eso, durante, como te digo, en ese momento que es positivo, sí, porque resulta que ante los volúmenes que uno pueda manejar, Ujú, Sí, nadie se imagina que en un pallet o en un cajón de huevo, ujú, todos esos maples de huevo o en lo sí, mismo en un camión de pollo, todas esas 10 jaulas, ujú, 9 jaulas estivadas en un camión de pollo, uno pueda llegar con desinfectante claro, a todas las aves, ¿me claro, explico? sí. sí, sí. Y un desinfectante uno baja la carga, Ujú, pero sin embargo la mayor carga está en los mismos Ujú, animales. Entonces, ese es el tema. ujú, No hay una desinfección, ujú, no es una esterilización, ujú, es una parte ujú, de ayuda. claro, sí. Pero como vuelvo a decir, es muy feo, gracias a Dios, toco madera, nunca nos pasó en el caso de nuestra empresa, Ujú, eh, pero es muy feo cuando uno escucha a los colegas que han pasado por esto. Es muy triste también llegar claro. a esas cuestiones y más allá de las pérdidas, lo que tengas que sacrificar o eliminar. Pero volviendo al tema, Ujú, es uno, por fuera de ese caso, ujú, en el foco y perifoco, mientras demuestre cada 14 días un análisis negativo ujú, que no se contagió otra granja, ujú. uno puede seguir comercializando y no debe eliminar esos productos. ujú. Exactamente. Me da tiempo para una más, una sola más. Me dan permiso para una sola más, Miguel. ¿Qué pasa con Bien. el tema de si hay otro tipo de amenazas sanitarias? Estamos hablando de influenza aviar. Vos que estás Ujú. particularmente en la producción de pollos, ¿hay otro tipo de amenazas sanitarias que vos digas, mira, hay que tener en cuenta esto, o estas otras enfermedades, o digamos que está todo medianamente controlado? No, justamente nosotros venimos hace 4 o 5 años que es la preocupación que uno toma el horizonte, ya sea control de influenza Ujú. o de salmonela, que son enfermedades que hay Ajá. que controlar rigurosamente por los mercados. Ujú, Acá lo que preocupa en cuanto a mortandad de aves en la provincia hoy en día es hepatitis por cuerpo de inclusión, que es un virus digestivo, ajá. y laringotraqueitis, que también es otro virus respiratorio. De hecho, cuando uno toca un caso de laringotraqueitis, Ujú, debe denunciarlo para que el SENASA tome muestras y no vaya a ser que eh, también pueda o no haber influenza, ¿no es cierto? Entonces, mira. laringotraqueitis es lo más parecido a un virus respiratorio que Ujú, también hay que diferenciarlo de influenza, ujú, pero si hay algo que afecta a la producción en cuanto a mortandad ujú, y mal desempeño de las aves hace un par de años, es la hepatitis por cuerpo de inclusión, ujú, que está muy presente en granjas de lo que es el departamento de Uruguay, Colón,
más precisamente en esos dos departamentos, ya es una enfermedad endémica que preocupa a la producción, que también tiene mucho que ver la bioseguridad y el manejo de la cama del pollo. Mira. Ahí hace un rato vos me preguntabas entre ponedor y lo de influenza afecta a todo tipo de aves, yo te decía. Bueno, lo de hepatitis por inclusión es una enfermedad más precisamente de la línea de carne, no afecta a ponedoras, sí afecta a la producción de carne, a los pollos parrilleros, causando alta mortalidad. Y bueno, y va todo de la mano del manejo de aves muertas, que siempre hay que compostar o enterrarlas. Claro. El manejo, y como te digo, el grave problema que nosotros tenemos en la provincia es el manejo de la cama de pollo, porque hay una industria muy informal en ese sentido, donde por ahí pasan camiones y camiones de cama de pollo no tratada, quizás desde el sur de la provincia hacia el norte de la provincia o hacia el oeste de la provincia. Claro. Entonces, si hay algo que hoy está causando más problemas en nuestra provincia es eso. Exacto. Me quedo con una cuestión. La importancia de la bioseguridad es prioritaria. Definitivamente. Prioritaria y fundamental, totalmente. La primera palabra o lo primero que debemos hacer día a día. Exactamente. Más allá de las enfermedades, porque me quedé pensando, ¿no?, en lo que hace la influenza aviar, bueno, llegó para quedarse. Va a ser muy difícil erradicar, o sea, quedar completamente libres en la República Argentina, porque va migrando las aves y no podés cazar todos los patos que andan dando vuelta en el aire, por decirlo de una manera muy barrial, ¿no? Pero el tema de la bioseguridad es controlar y ser muy prolijos en la bioseguridad en este sentido. Me quedé pensando en eso. Sí, totalmente. Yo por ahí a gente, discúlpame que te agrego algo más. Lo que por ahí en su momento lo comparamos con la gente de campo y ustedes que trabajan mucho en esta radio con gente de ganadería y todo, es algo muy parecido a lo que es ganadería, lo que fue la fiebre aftosa. Claro. Si ustedes se acuerdan, nosotros éramos libre con vacunación del río Colorado hacia el norte y sin vacunación hacia el sur. Es para tener un concepto que es igual de problemática esa enfermedad. Tal cual. Perfecto. Miguel, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Ha sido muy didáctico, muy informativo. Te agradecemos muchísimo este espacio que nos has dado. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Un gran abrazo. Chao, gracias. Un abrazo. Chau, chau. Dialogábamos con Miguel Schulteis, le dicen ustedes, yo le digo Schulteis, porque yo soy de allá de los pagos de él. Schulteis. Bueno.